Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 87. Tras las declaraciones realizadas en prensa por el comandante general de Canarias, Joaquín Fanjul, este es cesado inmediatamente por el ministro de la Guerra, el general Molero Lobo. Pasará a la situación de disponible forzoso, aunque se presentaba como diputado por la provincia de Cuenca, ya que, como saben, Fanjul no tenía partido, había abandonado el Partido Agrario en 1933 cuando éste decidió proclamar su adhesión al régimen republicano. El general, que era monárquico convencido, abandonó a los agrarios y esta vez presentaba su candidatura como independiente. Niceto Alcalá Zamora escribe sobre las candidaturas de izquierdas el día 9 de febrero de 1936, justo una semana antes de que tengan lugar las elecciones, y dice así: con motivo de ser hoy la proclamación de candidatos, se confirma y acentúa cuán lejos de vocingleras e impacientes ilusiones están las posibilidades de izquierda. A pesar de que Portela promete, y yo se lo aconsejo reiteradamente, procure no quitarles un acta y aún favorecerles lícitamente en cuanto pueda, la suma de sus yerros, colocando enfrente, dolida y asustada, a toda la opinión media, es incalculable. Las alianzas electorales de ahora las van a disminuir las posibilidades. La votación sindicalista podía ser numerosa, pero insegura por antipatía, venalidad y abstencionismo. La comunista será disciplinada, pero no llega ni se acerca a la contrapartida de restar que supone. Fue otro error más cerrar las candidaturas en todas las circunscripciones, negando acceso al centro, excepto en la provincia de Sevilla y en Lugo, con cuyo desatino y los del sistema electoral empujaban al gobierno hacia una coalición con las derechas, so pena de aniquilamiento. Aquí, si se dan ustedes cuenta, hace un repaso a lo que supone la candidatura de izquierdas, por la que no apuesta, porque él opina, ya no es una opinión política, sino que cree que no van a conseguir la victoria. Hace referencia al pacto con los comunistas, que dice que les va a detraer más votos que beneficios, y incide mucho en el partido sindicalista en el que movía Ángel Pestaña, creyendo que había posibilidad de que se disminuyera la abstención que hasta este momento había tenido en la CNT, aunque Ángel Pestaña, como saben, ya no representaba a la CNT, sino a este nuevo partido sindicalista. Continúa Niceto Alcalá Zamora. Entre tantas equivocaciones reaparece como fundamental la de octubre de 1934, sin cuya locura, y habiendo sabido hacer la oposición que no hicieron y para la cual los ministros Lerroux y Gil Robles ofrecían insuperable blanco, habrían tenido arrolladora ventaja y hace tiempo hubieran recobrado el poder. Por asociación de ideas pienso también en la represión, tema ahora de tanta propaganda. Parece increíble que, sobre todo los hombres cultos de izquierdas, no se den cuenta de cómo les alcanza y recae sobre ellos gran parte de la responsabilidad en los excesos de esa represión. La guerra civil, que siguen deseando, no sería tan execrable, espantosa y destructora si su ferocidad terrible pudiera ser meramente unilateral. Fíjense cómo Alcalá Zamora habla abiertamente de guerra civil, habla con los adjetivos espantosa y destructora, ferocidad terrible. Emplea aquí una serie de calificaciones que creo que son importantes. Dice que tenían muy fácil atacar a Lerroux y a Gil Robles después de la Revolución del 34 y no desaparecer de la política como desaparecieron tanto los miembros del Partido Socialista, que no fueron detenidos, como, y a estos es a los que más se refiere, por supuesto, Niceto Alcalá Zamora, a los de Izquierda Republicana y Unión Republicana, los representados por Manuel Azaña y por Martínez Barrio. Continúa otra vez, dice: la rebelión de 1934 suministra, con el vigor del contraste, enseñanza y demostración expresiva. En el noroeste de España solo hubo una rebelión y aun cuando gravísima y peligrosa para la unidad política del Estado, la función represiva constituye alto ejemplo, no superado, de moderación humanitaria, exenta de odios y venganzas. Simultáneamente, en el noroeste, la rebelión se desata como guerra civil, con su serie de asesinatos, robos, saqueos, rehenes, tribunales revolucionarios que fallan al lado de las fosas, previamente abiertas, atentados contra el pudor de las víctimas que tienen que callar, etcétera, etcétera.
Y siendo el gobierno el mismo, la represión adquiere caracteres sombríos y se tiñe a ratos de ferocidad, aun quitadas las acumulaciones fantásticas de la exageración. Fíjense qué importante es este párrafo que acabamos de leer, cómo compara la represión en Barcelona, realizada por el general Domingo Batet contra el gobierno de la Generalitat, que además tenía apoyo militar en su sublevación. No olviden que los Mossos d'Esquadra, las guardias de asalto, incluso la policía municipal de Barcelona, los elementos policiales de Barcelona, las unidades de seguridad que estaban bajo el poder de Josep Dencas, del consejero de Gobernación, así como de el líder de la policía, de las policías, que era Miquel Badia. Dense cuenta, por tanto, cómo se compara esa represión con la que se llevó a cabo en Asturias. También es cierto que no tiene nada que ver el movimiento revolucionario asturiano, donde se cometen muchísimos abusos en Oviedo, en Gijón, en todas las poblaciones de las cuencas mineras, en Turón, con los asesinatos de los religiosos. En fin, hay una serie de parámetros, por supuesto, que diferencian una de la otra, y también la represión cuando entra la Legión Irregulares por Gijón, por el puerto de Gijón, y se cometen, dice que quitando acumulaciones fantásticas de exageración, que evidentemente estaban siendo publicadas ahora mismo por la prensa de izquierdas, está claro que hubo y se cometieron abusos también por parte de las fuerzas represoras, y sobre todo y singularmente por las unidades de regulares. Al menos esas son a las que más señalan las fuentes que hacen crítica en estos momentos a lo que sucedió en 1934. Además, por supuesto, los 30.000 detenidos, se llenaron las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa Alcalá Zamora y ahora habla de Gil Robles, y dice que Gil Robles, vistiéndose de paladín de la democracia, sigue arremetiendo contra la disolución, y para embobar a la gente habla de ineficacia de aquella. Habla, por supuesto, aquí, estoy yo haciendo un paréntesis, sobre la disolución de las Cortes. Ante la probable reelección de los diputados suyos, cuando él sabe y lo oculta que el motivo capital de la disolución y la finalidad asegurada era limpiar el centro de la intolerable y vergonzosa podredumbre radical, saneándolo como necesidad primordial de vida pública. Por el lado izquierdo se desata a su vez hazaña, a quien irritó el público nada literato que le correspondió ayer en los barrios bajos, habiéndole sacado de tino el hecho de haber ocupado la primera fila a unos gitanos. La exasperación de sus refinamientos nada democráticos le puso fuera de sí. Y al terminar, refiriéndose a este palacio, dijo que entraría a codazos en el sitio donde había salido dando portazos. Y todavía hay insensatos que creen, al ver mi empeño en apaciguar con una fuerza de centro el impulso de guerra civil, que me anima el deseo de dirigir y formar gobiernos, viviendo entre estas gentes cuando pueda verme libre de ellos. Dense cuenta, y lo hablamos en el capítulo anterior, Alcalá Zamora en estos momentos, el presidente de la República, no tiene amigos más que en Portela, Valladares. Cuando digo amigos me refiero, por supuesto, a aliados políticos. Lo critica abiertamente Gil Robles, que además lo acusa, y lo veremos a posteriori con las propias declaraciones de José María Gil Robles en el último mitin electoral, directamente de no haberle dado la posibilidad de formar gobierno cuando así le correspondía. Lo acusa también, por supuesto, Manuel Azaña de esas complicaciones palaciegas que había hecho y esas decisiones en muchas ocasiones de formar y quitar gobiernos, incluso cuando pasaban cortos periodos de tiempo. Además, se ríe de Azaña o lo critica abiertamente, haciendo esa mezcolanza del burgués, del Ateneo, que en estos momentos está intentando dar mítines a las masas proletarias, porque son aquellas que están en asociación a través de los partidos obreros, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Sindicalista o del Partido Comunista de España. Claro, Alcalá Zamora, de forma tanto injusta, trata a esas masas proletarias de analfabetos, porque, como es lógico, no tenían la misma formación académica que el ilustradísimo Manuel Azaña. El 10 de febrero se cierran las candidaturas de todas las circunscripciones. 977 candidatos para cubrir los 473 escaños del Congreso de los Diputados. Los actos electorales se dan en todas las provincias. Se llenan teatros, plazas de toros, centros culturales. Nadie se quiere perder la oportunidad de extender su discurso a las masas, conscientes
de la importancia de las elecciones que van a tener lugar el sábado siguiente. Estamos hablando del domingo, ese domingo día 10 de febrero de 1936. La prensa se centra en los dos actos múltiples en los que los dos candidatos más importantes, Manuel Azaña y José María Gil Robles, intervienen. El Frente Popular se reúne en el Cinema Europa, organizado por las Juventudes Socialistas, liderados por Santiago Carrillo. Los principales líderes de la coalición de izquierdas intervinieron en el acto. Pestaña, líder del Partido Sindicalista, dijo que a partir del 16 de febrero había que hacer lo que no se había hecho desde el 14 de abril, instaurar un nuevo orden político honrado y recto por los hombres que lo han de dirigir, los honrados republicanos de izquierda. Fíjense cómo Pestaña, igual que van a hacer el Partido Comunista y el Partido Socialista, ceden la responsabilidad de formar gobierno directamente a los dos partidos republicanos que están liderando esta formación. El partido de Martínez Barrio, Unión Republicana, y el de Manuel Azaña, Izquierda Republicana. Maurín, líder del antiguo bloque obrero y campesino, recuerden que había sido uno de los protagonistas de la Alianza Obrera en Asturias, a través de Rossi, el líder que en Asturias había pertenecido al Comité Revolucionario y que a través de sus palabras en el libro que editó en 1935 pudimos tener información de primera mano de qué es lo que había sucedido, sobre todo en las 2 primeras semanas de la Revolución. Bien, pues ese bloque obrero y campesino se había transformado en el POUM, ya saben que es un partido político marxista, es la onomatopeya de una explosión, es el Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido que estaba liderado por Andreu Nin. Bien, pues Maurín, líder de este antiguo BOC, ahora uno de los que encabezaban las listas del POUM, explicaba que este se había unido al Frente Popular diciendo que lo de 1934 fue una insurrección no contra la legalidad republicana, sino en favor de la legalidad republicana. Esto es una insistencia que hacen de forma constante todos los partidos obreros, tratando de justificar que Acción Popular, el partido fundamental de la CEDA, el partido de Gil Robles, no era un partido republicano y por tanto su entrada en el gobierno amenazaba a la República. Este es el principal eslogan que van a esgrimir los partidos obreros y también los partidos de izquierda republicana en esta campaña electoral. José Díaz, el sevillano líder del Partido Comunista de España, justificó que a las formaciones comunistas españolas no las dirigía Moscú. Reclamó la necesidad de que los camaradas proletarios marcharan unidos y que para lograr la unión tenían que sacrificar algunas de sus convicciones. La batalla inmediata se libraría el 16 de febrero. Lógicamente, Díaz se refiere a esos sacrificios en cuanto a que el objetivo final del Partido Comunista de España, por supuesto, era la dictadura del proletariado. Martínez Barrio, de Unión Republicana, era menos poético y atacaba a Portela Valladares, que con su coalición gubernamental se plantaba como un rival directo a la formación política de Martínez Barrio, a Unión Republicana, ya que ésta estaba situada un tanto en el centro-izquierda. A nadie se le escapa que Unión Republicana no despertaba gran simpatía entre los partidos obreros, ya que era la formación política más próxima al centro. Así lo va a escribir Manuel Azaña unos días después en sus diarios. Muchos de ellos habían pertenecido al Partido Republicano Radical y Martínez Barrio había sido presidente del Consejo de Ministros en gobiernos radicales. La justificación del líder de Unión Republicana fue que tras 4 años de república tuvieron que hacer público que se encontraban insatisfechos, desasosegados y alejados de las instituciones fundamentales como lo estaban en tiempos de la monarquía. Eso les hacía unirse a las fuerzas obreras. Tengan en cuenta que los mítines, muchos de ellos, eran en realidad mítines del Frente Popular. Luego intervenían gente que estaba en un espectro ideológico muy distinto y por ello pues tenían que hacer guiños constantes los republicanos a los obreros a los republicanos. La crónica dice que al llegar el turno de Largo Caballero hay una gran ovación. Sin duda el líder socialista representaba el paradigma de la emancipación de la clase obrera y los anhelos por que ésta tomara el poder. Dijo Largo Caballero: afirmamos una vez más que nosotros vamos a mantener nuestro pensamiento. Justificaba que no harían barbaridades ni arruinarían España como decían las derechas. Explicó también lo que había pasado desde 1931, comentando:
A nosotros, a los socialistas, a la clase trabajadora, se nos llamó para traer a la República en España y dimos lo que teníamos. La República se implantó por el esfuerzo del pueblo obrero. No hemos exigido nada en las constituyentes, desde donde se nos clasificó como traidores a nuestras propias ideas. Esta traición que también se elevaba en algunas voces comunistas porque los intransigentes no querían pasar por la República, sino querían saltar directamente a la dictadura del proletariado, cosas que había dicho precisamente Largo Caballero unos meses antes. Ahora la clase trabajadora transige al convertir el pacto con los republicanos de izquierda. Esto quiere decir que nosotros sabemos que la lucha del día 16 no es la revolución social, pero es vencer al enemigo común en la lucha entre el fascismo y el antifascismo. Por supuesto, llamó a la pequeña burguesía a que cumpliera el programa pactado. El término pequeña burguesía es muy empleado por algunos de los partidos obreros, sobre todo por Largo Caballero, para referirse a los partidos republicanos de izquierda, marcando esa diferencia entre la gran burguesía y la pequeña burguesía, como un mal menor. Esa pequeña burguesía que también aparecía, recuerden ustedes, en el 7º Congreso de la Internacional Comunista, cuando se decide ir a los frentes populares, cuando se decide la unión con esos republicanos de izquierda para combatir al fascismo. Fíjense que Largo Caballero se está expresando precisamente en estos términos. Hubo diputados socialistas que asistieron a la Comintern, al 7º Congreso, e incluso intervinieron en algunos de los discursos. Por tanto, Largo Caballero hace suyo ese paradigma de la Comintern. En otro lugar, en el Cine Montecarlo, hablaba el que estaba destinado a presidir el gobierno, Manuel Azaña. Este comenta la destrucción de la República por sus propios enemigos, haciendo una clara alusión a la CEDA y a su líder. Criticó veladamente a Aniceto Alcalá Zamora diciendo que a la CEDA se les entregó la República a sabiendas que ese acto provocaba la revolución y la tragedia. Se está refiriendo, por supuesto, al nombramiento de 3 ministros de la CEDA en el gobierno de octubre de 1934, gobierno liderado por Alejandro Lerroux y que tuvo como respuesta la insurrección en todo el país. Comparó las escenas de la represión a la revolución con la época de Fernando VII, finalizando: es una vergüenza que eso haya podido ocurrir, que se hayan podido llenarse de la forma que todos sabéis las cárceles y prisiones. Alude también a la disolución de las Cortes diciendo que el Parlamento que ha muerto tuvo su exponente en los asuntos del extraperlo y el asalto al tesoro colonial. Aquí, por supuesto, se refiere a los 2 escándalos que acabaron con el Partido Republicano Radical. Finalizó Azaña con un "no podemos hacerlo peor". El acto múltiple de las derechas, en contrapartida a este de las izquierdas, también era el principal para echar el resto en el último domingo electoral. Iniciaba el líder de las Juventudes de Acción Popular, José María Pérez de la Borda, un no tan joven abogado de 30 años que tendría un triste final en noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama, como otros compañeros de partido, también del Partido Agrario e incluso del Partido Republicano Radical. La Borda pedía a las mujeres que votasen e hicieran votar a la candidatura de derechas. No podemos defraudar el entusiasmo del pueblo español. Seríamos unos vulgares agitadores si tal hiciéramos. Por supuesto, aquí se va a ver también esa sangre caliente de los jóvenes cuando habla de la bandera y dice que la bandera que dentro de poco se dé España, sea la que sea, será única. Pediremos la disolución del marxismo. Lo pediremos porque no podemos tolerar las libertades que pretende implantar el marxismo. No queremos que los de Asturias convivan con nosotros. Vamos al Parlamento para terminar para siempre con la crisis que deshonra a la nación. Allí también está Rollo Villanova, que se presentaba como independiente y no dentro del Partido Agrario, al que renunció tras la restauración de parte de las responsabilidades contempladas en el Estatuto catalán al gobierno de la Generalitat, aunque era un gobierno impuesto. Pues como saben, el gobierno en estos momentos, todavía en las elecciones, se encuentra en prisión, pero sí que se habían dado, por mediación de la Liga al meter en el gobierno al ministro Rahola, pues consiguió que se devolvieran algunas de las competencias a la Generalitat de Cataluña, las competencias, por supuesto, que se habían reflejado en el Estatuto, y Rollo Villanova inmediatamente, si recuerdan ustedes, dimitió, generando una crisis de gobierno. Gil Robles aparece en el Cinema Monumental ante gritos de "jefe, jefe" y "a por él, a por él". Habla el líder de la CEDA de su participación en el gobierno, donde se permitió realizar
una insignificante parte de su programa. Esto hizo que muchos mostraran impaciencia, sin saber que es más difícil hacer un partido que mantenerlo, cuando se está en el poder constreñido. Y vino la crisis más vergonzosa que se conoce, al margen de la democracia, influida solo por el poder personal y con una sola finalidad, la de procurar deshacer nuestro partido, empezándose por arrojarnos del poder. Entonces, otros impacientes se hartaron de gritar nuestro fracaso al decir que Acción Popular había sido arrojada del poder. También habla Gil Robles sobre el sacrificio que hacía el partido para obtener el triunfo, habiendo tenido que renunciar a muchas candidaturas, pactando en provincias en ocasiones por satisfacción y en otras por compromiso. Y dijo: nuestros compromisos son electorales, no vivirán más allá del 16 de febrero. Evidentemente, la CEDA iba en algunas circunscripciones con los monárquicos, eso incluía, por supuesto, a los tradicionalistas, a los carlistas, en otras circunscripciones iba incluso con partidos de centro, como hemos leído del propio Niceto Alcalá Zamora. El exministro Aizpún, recuerden ustedes, ministro también de la CEDA, terminaba una intervención diciendo: España vencerá a la revolución y sus cómplices, y si no es así, ya sabes lo que hay que hacer, marcharse. Aizpún también alertaba de la posibilidad de la victoria de las izquierdas y de lo que podía suceder posteriormente. Lerroux iba por Barcelona con la Liga de Cambó, algo que ya comentábamos que era una sorpresa. El antiguo líder radical había sido sustituido en el partido, o lo que quedaba de él, por Santiago Alba, en el liderazgo del partido. Lerroux tenía un pasado como revolucionario de casi 30 años. Recuerden que Lerroux había sido el diputado más votado en las elecciones de 1931, las elecciones a Cortes Constituyentes. Decía don Alejandro: yo he sido republicano desde que comencé mi actuación pública. Esto es un título que yo exhibo. He evolucionado pausadamente, después de formar una convicción apoyada en mi amor a España. Cierto es que yo he sido revolucionario, pero revolucionario como Ruiz Zorrilla, revolucionario frente a la reacción, conservador frente a la anarquía. Fue revolucionario cuando la ley nos cerraba a los republicanos el camino, pero instaurada la república, teníamos el deber de gobernar edificando sobre las ruinas del pasado para consolidar el régimen. Por los errores de los gobiernos del bienio, triunfaron las derechas y los liberales demócratas tenían el deber de acatar lo que salió en las urnas y dar el poder a la minoría más numerosa de la Cámara. Se refiere, por supuesto, a dar el poder a la CEDA, algo que Alejandro Lerroux pidió una vez que dimitió como presidente del Consejo de Ministros. Cierto es que aquella minoría no nació al calor de una convicción republicana, sino que nació de las intolerancias salvajes y de las persecuciones al cristianismo. Es curioso esto, que venga precisamente de quien había sido el más rotundo anticlerical en la primera parte del siglo XX. Nuevamente fui llamado a gobernar como jefe de la segunda minoría del Parlamento, pero para gobernar necesitaba el concurso de otros grupos, concurso que me fue otorgado incluso por Acción Popular, el partido de Gil Robles estamos hablando. Continúa Alejandro Lerroux, que me ofreció su apoyo caballerosamente, con fe religiosa, con un elevado sentido patriótico. Es curioso aquí también cómo Alejandro Lerroux lanza todos estos parabienes sobre Gil Robles, que había sido compañero de gobierno, pero que nunca había gobernado. Recuerden que en uno de ellos tuvo 3 ministros, en otro 5, y luego ya fueron en descenso porque el gabinete se redujo incluso a 9 ministros en la época de Chapaprieta. Francesc Cambó, el líder de la Lliga, justificaba la inclusión de Alejandro Lerroux en la candidatura regionalista, diciendo que para cerrar el paso a los que con su comportamiento desencadenaron los trágicos sucesos de octubre de 1934. Resaltó también la potencialidad económica de Cataluña, afirmando que para defenderla se precisa la unión de todos los catalanes, cuyo primer objetivo ha de ser que no se imponga a Cataluña una carga superior a su potencialidad contributiva. Lo de la aportación al Estado superior al resto de las provincias o de las regiones es algo que, como ven, viene de muy atrás. Pedían pues que hubiera un acuerdo económico y que los impuestos fueran acorde con lo que luego se recibía del Estado.
Por último, dijo que su victoria electoral era segura en Barcelona y el resto de Cataluña. A medida que se acercaban las fechas, se producían más actos violentos, como el ataque a un local de Falange en Vigo, con un muerto y 5 heridos. Esto es algo que se va a repetir en todo este proceso electoral y que luego va a ir a peor una vez que finalizan las elecciones. La fuerza gubernamental, lo que representaba el gobierno, con Portela Valladares y sus ministros, Rico Abelló, incluso el ministro de la Guerra, habían tejido algunas alianzas en provincias estratégicas con las derechas, por lo que eran muy criticados por el diario La Libertad. Estas alianzas en Sevilla o en Lugo, que acabábamos de comentar y que había anotado el propio Niceto Alcalá Zamora, que no escondía sus simpatías por este bloque gubernamental. El gobernador de Badajoz, como medida de orden público, cerró varias casas del pueblo socialistas, que Portela ordena reabrir ante las protestas de los líderes del PSOE de aquella provincia. Hay que recordar que los alcaldes de muchos ayuntamientos habían sido cesados tras los hechos de octubre de 1934 y aún no se habían repuesto en sus responsabilidades, y había veces que el alcalde tomaba decisiones como cerrar una sede porque había altercados o había alteraciones de orden público. Todo se preparaba y en la prensa había cierta queja por el derroche económico que suponían tanto preparativo e impedimenta para poder celebrar la pugna electoral del 16 de febrero de 1936. El diario Ahora hace una predicción sobre las elecciones. Recuerden que no había encuestas, pero basándose en 1933 y en todo lo que había ocurrido desde ese momento, se atreven a inferir incluso el número de diputados de cada fuerza. Lo explican provincia por provincia, presentando todos los candidatos y dando detalles de todo ello. El resultado deducido, después de largas explicaciones de varios folios, les dejo el enlace al ejemplar del diario de ese día en PDF para que el que tenga interés pueda descargarlo y profundizar en esta predicción. En cualquier caso, nos sirve de repaso para ver todas las fuerzas políticas. 135 diputados para la CEDA, 16 para la Renovación Española, el partido monárquico de José Calvo Sotelo, 13 para los tradicionalistas. Todos estos, recuerden que en muchas provincias van a ir juntos como fuerza electoral, el bloque contrarrevolucionario. 2 para Falange, que sí que iban solos en las circunscripciones. 20 para los agrarios, que acudían también con la CEDA. 10 para los de Melquiades Álvarez. 5 para el partido de Miguel Maura, que no había querido pactar con nadie. 20 para la Lliga de Cataluña. 25 para los radicales. Fíjense, 25, un partido que en las últimas elecciones había tenido más de 100 diputados. 70 para los gubernamentales de Portela Valladares, que decidieron presentarse en el último minuto y cuyas expectativas eran muy grandes. Les otorgaban aquí, si se dan ustedes cuenta, más o menos el cálculo que han hecho los del diario Ahora, esos 70 venían del Partido Republicano Radical, como se supone que representaban al centro, trataban de cubrir ese hueco que iban a dejar los de Lerroux. 11 independientes, la mayoría procedentes de los radicales o de partidos de derechas. Ahí estaba Lerroux, estaba Arroyo Villanova o estaba el propio Joaquín Fanjul. Evidentemente van a tener que ir en listas con las derechas, en esos pactos, pero claro, si los nombres son nombres de mucho relumbre, como puede ser el del propio Fanjul o el de Arroyo Villanova, o imagínense Alejandro Lerroux, pues eran bienvenidos en esas listas, aunque sacrificaran a algún candidato de sus propios partidos. 10 para el Partido Nacionalista Vasco, que tenía su feudo, por supuesto, en las provincias vascas. 65 para los socialistas, que eran los que más aspirantes tenían o más candidatos tenían dentro de las listas del Frente Popular. 45 los republicanos de izquierda, aquí incluyen la suma de Izquierda Republicana y de Unión Republicana. 20 para la Esquerra Republicana de Cataluña, cuya dirección fundamental aún estaba en prisión. Eso también les daba cierto rédito electoral. La victimización es algo que siempre suele funcionar, y si se dan cuenta, dan un empate técnico entre los dos partidos catalanistas, entre la Lliga y Esquerra Republicana de Cataluña. 5 para el Partido Comunista de España y 1 para los sindicalistas de Ángel Pestaña. Esta es la predicción que hace el diario Ahora para completar los 473 diputados que estaban en juego. Los días previos a las elecciones son un hervidero de imágenes de preparativos, de propaganda, de octavillas, de carteles electorales. Los unos despegaban o arrojaban barro a los carteles de los otros, y esta era la forma de combatir también en la calle
esa rivalidad que iba más allá de una simple disputa política. Había mucho en juego y 1934 había dividido profundamente al país en unos hechos violentos que estaban en la memoria de todos, aunque cada uno los analizara con un diferente punto de vista. También cobraba mucha importancia el voto femenino, como había sucedido en 1933. Había cierta sensación sobre que la mujer tenía tendencia al voto a las derechas, que defendían a la Iglesia Católica, y ésta tenía más devotas que devotos. La literatura de los carteles era importante, por lo que en una frase corta, por lo general, se trataba de lanzar contundentes mensajes al elector con el único objetivo de exaltar los sentimientos y las emociones. Por eso son muy recurrentes las alusiones a Asturias en uno y otro orden, tanto por los partidos de derechas como por los partidos de izquierdas. Las peticiones de amnistía, el famoso lema de no pasarán, este lema de no pasarán que se atribuye a la pasionaria o se atribuye a la defensa de Madrid, en realidad lo habían empleado las derechas, concretamente la CEDA, concretamente el Partido Acción Popular, para detener al marxismo, la masonería y el separatismo. Recuerden, no pasarán. En Cataluña, además, había alusiones directas a la guerra civil y a la necesidad de votar a las esquerras, tachando a la Lliga de anticatalanista. Los carteles de la izquierda se basaban más en la destrucción, la muerte, la prisión, recurriendo a la represión de la insubordinación de 1934. Y las derechas tiraban del miedo a la revolución y de que la patria estaba en peligro por la amenaza comunista, por el marxismo, por la masonería, etcétera, etcétera. Madrid y Barcelona son, lógicamente, las circunscripciones de mayor importancia, y en Madrid se enfrentaban los líderes más carismáticos: Manuel Azaña, Martínez Barrio, Largo Caballero, Julián Besteiro, Jiménez de Asúa, los líderes falangistas, José Antonio Ruiz de Alda, Raimundo Fernández Cuesta o Rafael Sánchez Mazas, que seguro que a muchos de ustedes les sonarán todos estos nombres. Rollo Villanova, como independiente, Gil Robles, Calvo Sotelo. Otro independiente que iba a la lista de las derechas era Ernesto Jiménez Caballero, uno de los ideólogos del fascismo español. El gobierno, que no participaba en mítines, tenía la ventaja de las portadas de prensa casi a diario. Se postulaba como garante del orden público y la neutralidad, pero aprovechaba también para dejar su impronta y la creencia de que tendrían un buen resultado electoral. La verdad que Portela y sus correligionarios se las prometían muy felices. En medio de tanta tensión, acusación y postulados políticos catastrofistas, se anunciaba el tónico depurativo Richalet. Esto de los tónicos cura todo era muy recurrente en la publicidad y tienen para todos los gustos. Como ven, lo de la publicidad engañosa no es una cosa moderna de ahora, de esos programas de teletienda de las 3 de la mañana. En este caso, este tónico curaba las enfermedades de la piel, rejuvenecía, alargaba la vida, preservaba del cáncer. En fin, los casos de curaciones eran infinitos, según la publicidad. Es importante también que veamos estos aspectos un poco más banales, bueno, para darnos cuenta de que realmente no ha cambiado todo tanto, y tanto nos tratan de engañar hoy día como trataban de engañarnos entonces. No es que nos engañen, pero sí que es cierto que se exagera mucho en las cualidades de un producto para tratar de que este producto se venda. Significativo es el famoso cartel electoral de la Puerta del Sol con la famosa cara de Gil Robles y su reclamo de poderes, que ha pasado de la historia y que aparece en todos los periódicos porque era algo tremendamente paradigmático, ¿no? Los últimos días se va echando el resto, lemas electorales que hasta ahora no habíamos visto. Gil Robles con una España justa, España imperio, detrás de las mesas de candidatos, un lema de 3 Españas que probablemente después se adaptaría, una vez que llegó el franquismo, a España una, España grande, España libre, ¿no? Pues si se dan cuenta, el lema este es parecido o similar: España una, España justa, España imperio. Todo esto aparecía detrás de la mesa de candidatos de Acción Popular. Hay un tiroteo también donde un obrero resulta herido, otro es agredido al pegar carteles y muchas papeletas, octavillas, carteles que inundaban las calles, también las paredes de las principales ciudades españolas. Está claro que nadie era ajeno de que estábamos en unas elecciones y de lo que se jugaba el país.
Eran unas elecciones sin duda de mucha importancia. Pero las elecciones eran el 16 de febrero de 1936. El plebiscito más decisivo de la historia de España, con dos polos enfrentados y que no escatimaban en lanzarse acusaciones muy graves y en hacer alegatos de amenaza de guerra civil. Unos vaticinaban el triunfo de la derecha, otros el de la izquierda, poniendo a los líderes derechistas en capilla, el lugar donde hacían la última noche los condenados a muerte. En la caricatura, es una caricatura del diario La Libertad, vemos a Calvo Sotelo, Gil Robles, Lerroux y el otro creo que es Goicoechea, pero si tienen ustedes alguna otra idea, por favor, pónganlo en los comentarios. Me refiero, por supuesto, a Antonio Goicoechea del partido Renovación Española y el principal precursor del Bloque Nacional. Se siguen dando incidentes, las espadas estaban en todo lo alto, las noticias recogían numerosos altercados, algunos de ellos con muertos, como estamos viendo. Todo estaba preparado. ¿Qué pasaría el 16 de febrero? Bueno, pues la gente va a acudir a votar y vamos a ver al propio Alcalá Zamora y a quién iba a votar, porque lo va a escribir el día 15 en su diario. Alcalá Zamora decía: poniendo a prueba la imparcialidad y aún la benevolencia, me ha resultado imposible completar candidatura. Aun tomando de las dos poco afortunadas los nombres para mí potables, se refiere a las dos poco afortunadas, a las de izquierdas y a las de derechas, como ahora se dice, he incluido 5 nombres de la izquierda: Besteiro, Martínez Barrio, Velao, Pérez Urrutia y Jiménez de Asúa. 2 de las derechas, Rollo Villanueva y Montero, que es del Partido Radical. Radical, pero impulsador de obras benéficas. Para completarla y como protesta de mi conciencia contra injusticias de los partidos y extravíos de la opinión, he añadido 6 nombres respetables y destacados por orden alfabético: Castrovido, González Posada, Marañón, Osorio y Gallardo, Sánchez Román y Unamuno. No ha incluido a don José Ortega y Gasset por su reiterado apartamiento de la política. Muchos de esos nombres, como se pueden ustedes imaginar, no se presentaban a las elecciones. Es una especie de lista simbólica del propio Alcalá Zamora. Si se dan cuenta, Marañón, Unamuno, etcétera, eran de los que recurrentemente habían sido llamados a Palacio en todas las crisis de gobierno para plantear su opinión a Alcalá Zamora, que le encantaba consultar a todos estos señores, muchos de ellos que ni siquiera eran diputados en Cortes, pero su intelectualidad y probablemente la relación que tenían con el presidente de la República, pues hacían que éste depositara gran confianza en su opinión, en la opinión de, por supuesto, a nadie se le escapa todos estos importantísimos nombres, ¿no? Llegamos, por tanto, al 16 de febrero, las elecciones tienen lugar, la gente agolpada en los colegios electorales espera pacientemente larguísimas colas durante mucho tiempo para poder votar, sobre todo en las grandes ciudades. Tenemos imágenes de Madrid, de Barcelona. Ahí habían que consultar en las listas, incluso se advertía que había varios miles de fallecidos que no podrían votar, decía el periódico, y que se eliminaron prácticamente en el último momento. Lógicamente, las posibilidades de hacer un censo correcto, de que éste estuviera actualizado, etcétera, son muy distintas a las que tenemos hoy día. Las posibilidades de fraude, bueno, pues había, por supuesto, comisarios de los partidos políticos que vigilaban que se llevaran a cabo las elecciones con neutralidad. Luego, sobre todo en las ciudades, las posibilidades de fraude eran mucho menor. Otra cosa es lo que pudiera suceder en algunas poblaciones. Está claro que las posibilidades de fraude eran mayores que las de hoy día, pero eso no quiere decir que se produjera en gran masa o en gran número. Lo analizaremos de todos modos de forma muy concienzuda en el próximo episodio y veremos circunscripción por circunscripción cuál fue el resultado y cuál de estas circunscripciones pudieron estar sujetas a cierta discrepancia o a cierta sospecha. Lo cierto es que vamos a seguir las elecciones a través de los diarios de derechas, porque se supone que estos fueron los perdedores, y leyendo sus titulares, sus noticias, su análisis, podremos más o menos hacernos una idea de si hubo o no fraude electoral, como dicen algunos autores,
últimamente, donde se acusa a que en estas elecciones no ganaron las izquierdas, sino que lo hicieron las derechas y se produjo un sorpaso ilegal. Lo cierto es que sí hubo cierta dejación de funciones por parte del gobierno, por parte de Portela Valladares, que prácticamente abandonaron sus responsabilidades ante el temor de un problema serio de orden público. Todo esto lo veremos en el episodio siguiente y lo haremos con toda la honestidad posible, no dando datos de investigación magistrales, porque ya se pueden ustedes hacer cargo, es prácticamente imposible el saber si en Villavilla del Corbanejo el que tenía que contar los votos los contó bien o los contó mal, pero sí que a través de los diarios de derechas creo que nos podremos hacer una idea muy firme de cómo se vivió en aquellos momentos. Evidentemente, si hay sospechas de fraude, eso va a aparecer en los periódicos, está claro, ¿no? Y sobre todo va a aparecer en los periódicos de aquellas fuerzas políticas que salen perjudicadas. Entonces, eso será lo que haremos. Leeremos el debate, leeremos el ABC, leeremos prensa ligada no solamente a los monárquicos, sino también a las derechas. Leeremos, por supuesto, el diario Ahora y también La Voz y El Sol y, como no, La Libertad. Haremos todo eso y lo haremos en profundidad, y de esa manera cada uno se hará una idea de qué pudo pasar el 16 de febrero de 1936 y por qué también en la primera edición, la edición de tarde del propio 18 de febrero, muy pocas horas después, o unas cuantas horas después, menos de 48 horas después, ya se sabía que habían ganado las izquierdas. Este punto creo que es muy interesante de analizar, buceando, yo creo, en los contemporáneos, como hemos hecho hasta ahora. Me refiero a los contemporáneos, por supuesto, a esos periodistas que tenían una afinidad política determinada y que nos van a dar una pista de qué pudo pasar ese 16 de febrero, 17 de febrero, 18 de febrero. También es muy interesante el propio diario de Manuel Azaña, que los había abandonado y vuelve a escribir justo en estas fechas en las que se va a dar el poder a los republicanos de izquierdas, al Frente Popular, antes incluso de que se supiera el resultado final de las elecciones. También se repetirán elecciones en alguna circunscripción, como es el caso de Cuenca, pero no vamos a adelantar acontecimientos porque todo eso lo veremos en el próximo episodio y en los siguientes. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, gracias por los centenares de comentarios, mensajes al correo, incluso hasta el WhatsApp del que tiene mi número de teléfono. Bueno, pues me llevará tiempo contestar a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la generosidad de algunos de ustedes que han hecho aportaciones económicas también. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.